del PP2, que están obligados a la participación. Obviamente ya somos todos grandes, somos responsables, casi todos ustedes casi colegas, por lo tanto no somos maestros de secundaria para llevarlos de la mano y muchísimo menos primaria. Pretendo la participación de ustedes en forma espontánea para poder tener la certeza de que se está trabajando y se está haciendo las investigaciones que corresponden. Dicho esto, por ejemplo, vamos a siempre termino perdiéndola, discúlpenme. Brenda, se está viendo lo que estoy presentando, ¿no? Sí, Luis, o sea, todavía la guía no sé si la abriste, pero no se ve todavía. Estoy pretendiendo hacerlo. Ahora sí, tendrías que ponerlo un poquito más. Eso, perfecto. Bien, señores. Lo que vamos a hacer es continuar con los ejercicios que estábamos viendo. Es continuar con la resolución de casos. Y a mí me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna idea de por qué estamos realizando estas liquidaciones de sueldo, y ahora vamos a ver extinción de la relación laboral, varios casos de extinción de relación laboral. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál creen ustedes que es el objetivo, teniendo en cuenta, sin lugar a dudas, que estamos dentro de la práctica profesional, ¿no es cierto? ¿Cuál es el destino de la información que estamos intentando transmitir? Profe, yo creo que como primera medida, nosotros, futuros profesionales, muchas veces empezamos o no haciendo sueldos. Generalmente los estudios contables se dividen en la parte que es sueldo y después, bueno, lo que es impositivo o ganancias. Y hay mucho que nos toca empezar trabajando haciendo sueldos. Es mi caso, digamos, yo trabajo en un estudio y empecé, me enseñaron a liquidar. Es importante hacerlo bien por una cuestión de que generalmente si hay algún problema, digamos, con algún empleado, la patronal tiende a perder los juicios, si en caso de llegar a un juicio. Entonces es muy importante hacerlo de una manera correcta para no tener inconvenientes. Bueno, Luis, voy a tomarte de ejemplo más que seguido entonces, teniendo en cuenta básicamente que si estás trabajando no vas a tener ningún tipo de problema en contestarme, y volví a perder otra vez la página. Obvio esa información, profe. No, Luisito, perdóname, ya es tarde. Bien, la respuesta es correcta, pero convengamos que todo lo que tenía que ver con sueldo, con la liquidación, estaríamos aquí haciendo como un repaso un poco más profundo, por supuesto, de lo que habíamos visto en sistemas contables, por ejemplo. Yo les recordaba que, y varios de ustedes, si me conocen, saben que estuve al frente como adjunto en sistemas contables, en el que le enseñábamos lo que era un recibo de sueldo, le enseñábamos lo que era el subsector de recursos humanos, y donde hablábamos absolutamente de toda aquella información que el legajo
personal de cada uno de los empleados contenía, con información que era registrable y con información que era informativa. Entonces, aquí yo voy a agregar a lo que dijo el compañero, que el destino final es saber, intentar conocer la mayor cantidad de situaciones. Escúchenme bien lo que voy a decir. Teóricas, situaciones teóricas, para poder terminar después, cuando estemos frente a un trabajo específico de nuestra área, que son trabajar como peritos, ya sea como peritos oficiales, como lo es la profesora Marín, o de parte, como lo he sido en varios expedientes, o de oficio nombrado por el juez, en la mayoría de los casos, en la que cuando estemos participando del área laboral, que es lo que nosotros estamos viendo ahora, nosotros podamos saber cuáles son las herramientas con las que contamos para que nosotros podamos emitir una opinión fundada. Recuerden que nuestra experticia, o sea, nuestra calidad de trabajo, se basa fundamentalmente en saber y conocer cuál es la actividad que nuestro cliente, que nuestro cliente pide para la liquidación del sueldo, conociendo absolutamente todo lo que tiene que ver, no solamente con la legislación laboral, sino con todos aquellos aspectos que se encuentren directamente relacionados. Por ejemplo, estamos hablando de la Dirección General Impositiva, con su influencia directa en la confección del 931, o como en la parte de la provincia en la que también contribuye en el recibo del sueldo con un renglón que se llama Fondo de Salud Pública, por lo menos para el Chaco, en el que debemos dejar constancia de una retención que va a sufrir el empleado. Dicho esto, vamos a tratar de desarrollar primero. Voy a tratar de no ser tan extenso respecto de las modalidades contractuales, de las que, por supuesto, la profesora Marín ya dio la base. Yo voy a trabajar solo con la extinción de la relación laboral según las modalidades contractuales. Y acá me voy a permitir, insisto, porque queremos con la profesora ser total y absolutamente honrados, sinceros con ustedes, y que ustedes sepan que hay un control cruzado de las actividades. Esta virtualidad por ahí parece que es fácil, pero me ha ocurrido, por ejemplo, y si alguno de ustedes me ha visto en las dos últimas clases del profesor Taca, yo lo que hago es tratar con mi lista de encontrarlos a mis alumnos. ¿Por qué? Porque son ellos los que tienen que tener el 75% de asistencia, no solamente obligatoriamente a las clases de la contadora Marín y la mía, sino que a su vez también a la teoría. Porque después no queremos con la profesora escuchar una vez terminados los parciales, pero eso no lo dieron, pero eso no estaba. Y los parciales se componen básicamente, en lo que respecta a la profesora Marín, de ejercicios prácticos que se desarrollan de la manera en la que los estamos haciendo. Y en el caso mío del PP2, una parte teórica y una parte práctica. Y señores, hay muchas preguntas que tienen su sustento en el desarrollo de las clases prácticas. Dicho esto, ¿o por qué digo esto? Porque fíjese que el ejercicio comienza diciendo que las relaciones laborales encuadradas dentro de los lineamientos de la ley de contrato de trabajo se circunscriben a una de las modalidades allí tipificadas. Traduzco, ¿qué significa? No existe ninguna modalidad contractual que no esté total y absolutamente tipificada dentro de la ley de contrato de trabajo. Ahora, lo que está tipificado es la modalidad, pero no la cantidad de casos en los que nos vamos a encontrar.
En la clase anterior yo no quise intervenir cuando ustedes hacían preguntas muy específicas respecto de situaciones que, si bien es cierto, pueden ser de carácter general, ustedes, mis queridos, se van a encontrar con muchísimos casos y muchísimas situaciones en las que saben dónde está el secreto de la respuesta. Primero y fundamental, no intentar responder a una pregunta inmediatamente hecha, sino que a través del estudio nosotros tenemos que tener la certeza de saber a dónde. ¿Por qué? Porque existen, por ejemplo, varios lugares donde yo tengo que consultar básicamente cuáles son o sobre qué estoy trabajando. Por ejemplo, dice, la relación laboral adopta una modalidad contractual. Esto significa que tengo que tratar de encuadrar al empleado en alguna de las modalidades. ¿Por qué vimos toda la parte de los convenios colectivos de trabajo? Porque recuerden que cada actividad tiene una modalidad de trabajo que puede ser diferente. Por regla general, ustedes saben que cuando no encontramos dentro de los convenios colectivos de trabajo, en los lugares específicos, alguna respuesta, vamos a tener que ir a la ley madre, en este caso a la 2744 y su modificatoria, que es la ley de contrato de trabajo. Dice, analice en base a las modalidades contractuales previstas en la ley de contrato de trabajo las características y requisitos esenciales de dicha modalidad. ¿Alguno de ustedes buscó para darnos a la profesora y a mí esta respuesta de cuáles serían las características y requisitos esenciales de dichas modalidades? Si contestan todos juntos, la profesora y yo no nos entendemos. Pero bueno, quiero pensar que ustedes se dieron cuenta que la profesora Marín les ha dado las características y los requisitos de dichas modalidades cuando habló de cada una de las diferentes situaciones. Entonces, fíjense que no era tan difícil la respuesta. Esto y de esta manera es como vamos a trabajar en la clase que viene. Preguntas y respuestas, no preguntas y silencio, sino preguntas y respuestas, por favor. Ahora hablemos de la extinción de la relación laboral según las modalidades contractuales. Señores, existen varias causas para la extinción de la relación laboral. ¿Podemos catalogarlas? Sí. ¿Podemos intentar identificarlas? Sí. ¿Podemos tener una guía? Sí. Y señores, este cuadrito, permítanme darles un atajo al estudio de esta parte. Traten de no memorizarlo, porque a mí no me gusta que se estudie absolutamente nada de memoria, porque no existe en la vida actos que se repitan exactamente de la misma manera. Pero por favor, intenten realizarlo y racionalizarlo desde el punto de vista de realizar la ruptura laboral que le corresponde. Hay dos partes claramente identificadas en una relación, el empleado y el empleador. Y cada uno de ellos tiene sus derechos y sus obligaciones. Aquí la cosa va a funcionar de esta manera. Existen razones que son externas y existen razones que son internas para llevar adelante la extinción laboral. Por ejemplo, esta situación, discúlpenme que sea reiterativo, pero esta situación del COVID, esta situación de esta es nueva y por lo tanto no hay un encuadre que nos permita a nosotros, sacando algunas disposiciones muy específicas. Por ejemplo, alguien
leyó algo respecto de extinción de relación laboral referido o unido directamente al efecto pandemia? Que hay una doble indemnización. Si se lo despide, hay una doble indemnización. Primero está prohibido despedir. Muy Y bien. si se Había tiene que despedir, es la doble indemnización. Bien. hay un decreto por la prohibición de despido por los primeros 90 días, profe. Bien. Y después también quedaba hasta el 31 de diciembre el despido, digamos, por falta o disminución de trabajo. Bien. Señores, eso es lo que tenemos que tener presente. Hay una situación especial y hay normativa que fue naciendo a raíz de esta situación especial. Y aquí es donde quiero que ustedes estén atentos. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro gran trabajo, como profesionales, mantenernos permanentemente actualizados. Nosotros no podemos obviar que existen situaciones particulares respecto de una inundación, respecto de un incendio, respecto de la destrucción de una fuente de trabajo, ya sea desde el punto de vista físico, como puede ser que se haya quemado un almacén completo donde se vendían productos, haciendo que el empleado quede prácticamente sin trabajo. Y entonces ahí encontramos situaciones que tienen que ver con responsabilidad de el hecho en general, sin que ninguna de las partes tenga una responsabilidad directa sobre lo ocurrido, no. Y entonces ahí es donde la ley de contrato de trabajo o los convenios colectivos hacen hincapié básicamente en qué es lo que tengo que tener en cuenta cuando se produce esa ruptura, esa relación laboral. La misma puede ser llevada básicamente de un montón de maneras, pero fundamentalmente desde dos puntos de vista. Puede ser una ruptura laboral consensuada o puede ser una ruptura laboral inefectiva. Frente a cada uno de esos casos, el empleador está obligado a realizar una serie de pagos. Pero, a ver, no quiero emplear la palabra castigo porque sonaría a un régimen autoritario, pero sí diría que ante el incumplimiento por parte de alguna de las partes, ya sea del empleador o del empleado, se producen situaciones que deben ser tenidas en cuenta para, dependiendo de la responsabilidad de quien llevó adelante la ruptura, pueda ser liquidado en los recibos de sueldo todos aquellos conceptos que le corresponden a efectos, sin lugar a dudas, de poder tener la certeza de que la liquidación se encuentre bien. Hago un alto y les recuerdo, nosotros vamos a trabajar, o la mayoría de nosotros va a trabajar como peritos, o vamos a trabajar como síndicos. Uno de los lugares donde más tenemos que prestar atención, porque estamos directamente relacionados, es en la emisión de informes, si estuviéramos en el caso de informes individuales, si estuviéramos en caso de peritos, y de informe de carácter general, si estuviéramos en el caso de síndicos, en donde, sin lugar a dudas, nosotros vamos a tener que hacer un análisis de todo el plantel o de responder. Si estamos en el laboral, miren, la pregunta por excelencia de las partes es que diga el perito si se encuentran bien liquidados los conceptos indemnizatorios. Y señores, ese es un trabajo realmente exhaustivo
que requiere de nosotros una buena preparación. Intentemos algunos. Trabajadores de temporada. Estas son diferentes modalidades, como habíamos visto. La profesora Marín les habló de las más comunes y yo voy a tratar de decirles algunas en las que se producen ciertas y determinadas situaciones de ruptura y acarrean a su vez la obligación por parte del empleador de llevar adelante la liquidación de conceptos que pueden o no pueden estar incursos en la liquidación dependiendo de la situación que se dé. Por ejemplo. ¿Puedo intervenir 2 segundos, Luis? Sí, corta ahora. Lo único que yo les quiero que les quede claro, que por ahí no sé si lo hablamos la clase pasada o no, que en realidad la regla o la norma general, ya lo vieron en derecho laboral y probablemente en otras materias, pero como para recordarles, que la norma es el trabajo por tiempo indeterminado, ¿sí? Es decir, se entiende que en principio la relación laboral nace y que no tiene un tiempo estipulado de finalización, ¿sí? Pero la ley regula otro tipo de contratos donde el tiempo sí está determinado de acuerdo a distintas situaciones. Y entonces, ante estas modalidades contractuales, que es lo que va a hablar el contador ahora, existen también unos regímenes indemnizatorios particulares que no guardan relación, o sea, sí guardan relación con las indemnizaciones del tiempo, de las relaciones por tiempo indeterminado, pero que tienen un régimen particular, algo distinto que las diferencias, ¿sí? Y de ahí vamos a entrar a hablar. Ustedes ya saben un poco de la indemnización por antigüedad y demás, que se da en la mayoría de los casos de ruptura laboral por despido, ¿sí? Pero acá vamos a entrar a ver, relacionado con eso, es decir, rupturas laborales, pero en relaciones o modalidades contractuales particulares que en general guardan relación con que el tiempo no sea indeterminado, sino que el tiempo sea determinado, ¿sí? Como la del plazo fijo, como el trabajo eventual, como el trabajo de temporada. Nada, eso nomás quería hacer la aclaración. Bien, profesora. Yo voy a agregar que justamente partiendo de lo que acaba de decir ella, es donde yo les digo que no podemos dar esta clase y no podemos dar la clase que viene si ustedes no recuerdan, porque dado está, situaciones comunes. Por ejemplo, si yo le digo indemnización del 245, señores, en práctica profesional yo no voy a ponerme a explicarles lo que era la indemnización del 245 o una indemnización si corresponde o no el pago del preaviso. Esas son las situaciones, esa es la información, esa es la carga que nosotros tenemos que tener, ese conocimiento previo de la norma para poder llevar adelante un ejercicio. Entonces, o la resolución de un caso cuando estemos frente a una situación profesional y no solamente como peritos, sino como contadores de un cliente en el que dice, mira, yo lo voy a despedir. Y ahí vienen las diferentes causas que vamos a ver ahora. Yo lo voy a despedir, decime qué le tengo que pagar. Esa es la frase por excelencia en la que nosotros deberíamos prestar muchísima atención a la respuesta. Veamos este caso. Trabajadores de temporada, ruptura anticipada. Solamente aquí voy a hacer una aclaración de, porque ustedes, vuelvo a repetirles, tienen que haber leído, no es solo escuchar nuestras clases, sino que tienen que leer el material, porque para eso se le pone como premisa. Analice en base a las modalidades contractuales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo las características y requisitos esenciales.
¿Qué es un trabajo de temporada? El trabajo de temporada es el que se realiza durante un plazo específico. Generalmente tiene que ver con tareas del campo, tiene que ver con la zafra, tiene que ver con la cosecha de cereales, digo bien, de soja, de girasol, tiene que ver con la esquila en el sur, trabajo de temporada. Pero estos trabajadores de temporada pueden, bajo algunas circunstancias, tener una ruptura anticipada. Cuando nosotros identificamos al trabajador de temporada, le decimos, bueno, mire señor, usted va a trabajar de febrero a junio y a partir de ahí quedará expectante a que nosotros volvamos a llamar. Si alguno alguna vez miró un diario de papel, hoy ya casi en extinción, va a ver que cuando comienza la cosecha, dice o salen avisos en el que dice, en el campo tal se va a comenzar con la cosecha. Eso está avisando de que todos los trabajadores que están dentro de esta modalidad de temporada deberían o podrían presentarse y ellos ya tienen su trabajo casi asegurado para poder continuarlo por el tiempo que dure el año. Pero en este caso estamos hablando de la ruptura anticipada. Haberes e indemnización. O sea, ahora la cuestión fundamental es, ya habíamos visto qué significa haberes, cuáles eran los conceptos remuneratorios y cuáles eran los conceptos no remuneratorios. Dijimos que el básico era remuneratorio, dijimos que había que sumar antigüedad, dijimos que podíamos pagarle presentismo, dijimos también que como conceptos no remunerativos eran aquellos convenidos o por la ley entre empleado y empleador o por los convenios colectivos de trabajo. Algunos, el que yo más recuerdo, porque para mí fue muy impactante, fue cuando en el sur se había producido una carencia total y absoluta de empleados. Entonces, desde el gobierno se ofrecía no solamente casa, sino que le daban casa, le pagaban los servicios, pagaban las escuelas de los chicos, le daban un auto y le pagaban el combustible o la movilidad. Todo eso, señores, como conceptos no remunerativos. ¿Y qué significaba? Que no estaban sujetos a las retenciones. Por lo tanto, eran conceptos que realmente sumaban al sueldo y eran importantes. Las indemnizaciones, entonces, vamos a estar en presencia de, insisto, no quiero ocupar el término castigo, pero sí voy a ocupar el término de compensatorio, de un importe compensatorio por no haber cumplido de una u otra manera, o sea, con o sin responsabilidades, con, por ejemplo, trabajadores de temporada, dijimos, desde tal fecha a tal fecha, pero si, como en este caso, se produce una ruptura anticipada, entonces la pregunta fundamental, pregunta de ejercicio, pregunta de parcial, señores, si ustedes no lo dicen, se lo digo yo, va a ser, ¿cuáles son las indemnizaciones que le corresponden? En este caso, fíjense que comienza haciendo referencia a la indemnización por daños y perjuicios. Generalmente se paga por los meses que faltan para el cumplimiento del contrato. Esto, la contadora Marín, en la clase pasada, ya lo dio. Por eso les digo, yo estoy haciendo un repaso nada más. ¿Qué más corresponde? La indemnización igual a la indemnización por antigüedad. El sueldo anual complementario. Y fíjense que aquí solo está puesto en la guía el artículo de la ley de contrato de trabajo. Vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario sobre vacaciones no gozadas, artículo 156, y como les decía, preaviso de corresponder. ¿Por qué está puesto de esta manera? Porque nuestro objetivo fundamental, obviamente, como le acaba de decir la contadora Marín, ustedes ya vieron desde el derecho todo lo que tiene que ver con laboral. Entonces, ahora lo que tienen que hacer es buscar la parte de indemnizaciones
y hacer como un cuadrito sinóptico. Por lo menos a mí siempre me sirvieron los cuadros sinópticos en los que pongo la causa y al costado le agrego el artículo de la ley que corresponda. ¿Para qué? Para que yo pueda ir manejando una correlatividad entre uno y otro. En este caso, entonces, estos serían todos los conceptos, aparte de los conceptos habituales, a los que se hace beneficiario el trabajador de temporada, los conceptos de la indemnización por una ruptura anticipada. No estoy alegando causa, no estoy diciendo por qué, no estoy diciendo si corresponde o no, digo solamente que es una ruptura anticipada. Y en el ejercicio vamos a ver por qué lo presento de esta manera. Trabajadores con contrato a plazo fijo. Despido antes del plazo. De nuevo, fíjense que tenemos la modalidad de trabajo, pero con la interrupción anticipada de lo que habíamos convenido. No se olviden ustedes, señores, que, como les dije, no solamente me guío por la ley de contrato de trabajo, sino que existen otras herramientas legales que a mí me permiten saber y que yo como profesional tengo que, sin lugar a dudas, conocerlo, como por ejemplo el alta temprana del empleado. Cuando yo estoy haciendo un contrato nuevo, como en este caso con contrato de plazo fijo, lo voy a dejar sentado en ese formulario. Pero como es a plazo fijo, de nuevo, en el caso de temporada, tiene que ver con la temporada de cosecha, tiene que ver con la temporada de siembra, tiene que ver con la temporada de zafra, tiene que ver con alguna modalidad específica. En este caso, un contrato de plazo fijo puede darse por cualquier situación. Por ejemplo, necesito reforzar mi plantel en la fábrica porque estoy en la época en la que más se debe producir porque es en la que más vendo. Entonces, en este caso, realizo un contrato de plazo fijo. Pero ¿qué ocurre? Se despide antes del plazo. Entonces, de nuevo, ¿cuál es la indemnización que le corresponde? Indemnización por daños y perjuicios. Siempre la indemnización por daños y perjuicios en cualquiera de las modalidades de trabajo tiene que ver, como lo había indicado la profesora Marín, por la cantidad de meses que faltan para el cumplimiento del contrato. O sea, si yo contrato por 6 meses y lo despido al cuarto, la indemnización por daños y perjuicios va a ser equivalente a los 2 meses que aún me faltan para la finalización del mismo. Una indemnización igual a la por antigüedad. Sueldo anual complementario proporcional. ¿Por qué? Porque la normativa en general dice que el sueldo anual complementario, un empleado tiene derecho al mismo cuando trabaja más de 6 meses o más, dice la normativa. Pero cuando es menos o cuando no llega a cumplirse la totalidad, como mínimo 3 meses, como máximo 6 meses, se lo saca en forma proporcional. Y la norma dice que le voy a pagar sueldo anual complementario un día por cada 20 trabajados. Entonces, si yo no termino de juntar todo el tiempo legal suficiente para que el empleado sea beneficiado por el total del sueldo anual complementario, 13ª parte de un sueldo, entonces tengo que hacer este cálculo proporcional. Sueldo anual complementario proporcional, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario sobre vacaciones no gozadas. ¿Por qué? Porque, señores, ahí es donde tengo que tener cuidado en el análisis. ¿Le corresponde el sueldo anual complementario? Sí. Y si le corresponde al sueldo anual complementario, también le va a corresponder vacaciones, que se calculan también de la misma manera en forma proporcional a la cantidad de días trabajados. Si son conceptos remunerativos, como son estos, entonces voy a tener que calcularle el sueldo anual complementario también sobre las vacaciones no gozadas. Y siempre preaviso de corresponder. Pero en reglas generales, recuerden ustedes que, excepto que sea una causa excepcional, es obligación por parte del empleado
y del empleador, señores, cualquiera de los dos, del empleador y del empleado, preavisar el acuerdo de la antigüedad que tiene con tantos meses de anticipación que va a dejar el trabajo o que voy a suspenderlo o voy a terminar la relación laboral. Trabajadores con contrato a plazo fijo. Acá la situación es la normal. Acá la situación es la normal. Extinción del contrato como consecuencia del vencimiento. Como yo les decía, plazo fijo, lo traje a trabajar por 6 meses, se termina, ¿qué le corresponde? Solo para contratos no inferiores a 1 año de plazo, el 50% de la indemnización por antigüedad. El sueldo anual complementario, las vacaciones no gozadas y el SWAT sobre las vacaciones no gozadas y el preaviso. Aquí se hace diferente, aquí ya no hay un perjuicio al empleado. ¿Por qué? Porque él tiene claro, las dos partes tienen claro cuándo inicia y cuándo finaliza la relación. Trabajadores eventuales. Extinción del contrato por cumplimiento de tarea o por finalización de la obra o de la causa que le dio origen. El trabajador eventual es ese, señores, en el que, como su nombre lo indica, eventualmente se lo necesita para reforzar una actividad, para reforzar la realización de un trabajo o para darle cierta celeridad a la finalización de la obra. Entonces, o de la tarea encomendada. Entonces, de esta manera, cuando se produce la extinción de ese contrato de trabajo, y fíjese que estamos hablando de haber cumplido con lo que, para lo que se lo llamó. Acá no hay tampoco, efectivamente, una abrupta interrupción del contrato laboral, sino que, cumplidas las metas, se termina. ¿Qué debo pagar? Te hago un parate ahí, Luis. Yo quiero que fíjense, chicos, justamente a colación de lo que yo les venía diciendo. La norma en general admite el contrato por tiempo indeterminado y todas estas modalidades particulares, de algún modo, todas estas indemnizaciones que se van haciendo, incluso, fíjense, en el contrato a plazo fijo, habiendo cumplido el plazo estipulado, habiendo dado preaviso, igual le reconoce una indemnización. ¿Por qué? Porque en realidad el objetivo del legislador es persuadir a los empleadores a que no contraten a plazos fijos si lo que necesitan es un trabajador a tiempo indeterminado, que no utilicen la norma para de algún modo vulnerar los derechos del trabajador, que siempre está en una situación más débil, ¿sí? Porque recuerden que esta es su fuente de trabajo, tienen probablemente familia que dependan de ellos, entonces siempre hay un principio protectorio dando vuelta dentro de la normativa laboral, que incluso lo vemos ahora, como estaba diciendo el contador, en las indemnizaciones, habiendo cumplido la norma, igual le corresponde una indemnización, porque el objetivo es que se cumpla esta norma general de que el trabajo sea por tiempo indeterminado, ¿sí? O esta intención, más que norma general, de la ley de que el trabajo sea naturalmente por tiempo indeterminado, para darle una cierta estabilidad laboral justamente a las personas que dependen de ese trabajo, ¿no? Perdón, ya no corto más. Gracias, profesora. Básicamente, lo que se pretende en este cuadrito es mostrarles situaciones, como dice la contadora, que no son habituales. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, sacando a los trabajadores de temporada, en la que no existe otra manera, porque vuelvo a repetirle, están directamente relacionados con, en este momento se me ha escapado el término, pero ustedes saben que en el campo existen, ¿cómo se dice? Existen etapas en las que se prepara la tierra, se siembra, se espera su crecimiento, se hacen todos los procesos de cuidado, el desmalezado, y después se produce la cosecha. Ahí no hay alternativa de tener otro tipo de emplear, otro tipo de trabajo que no sea el de temporada.
porque finalizado el mismo, ya después el campo se rota y se prepara para alguna otra siembra. Pero todos los demás, como dice la contadora, tienen por objeto, y por eso las indemnizaciones, tienen por objeto que en ese principio protectorio tiene por objeto que el empleado tenga una estabilidad y que pueda contar con el trabajo durante todo el año. Entonces, más que nada, fundamentalmente, como les decía, que no se vea como un castigo el de tener que pagar indemnizaciones, pero sí mírenlo desde el punto de vista de que es imprescindible compensarlo al empleado por situaciones a las que él no pudo evitarla o no tuvo acceso para resolverla. Estábamos en los trabajadores eventuales, por extinción del contrato, por cumplimiento de la tarea. ¿Qué se le paga? Fíjense que básicamente en este caso lo único que se le paga es el sueldo anual complementario, por supuesto en forma proporcional aquí a los días o a los meses que ha trabajado o por el que ha sido contratado. Y sí o sí, de nuevo, vacaciones, ¿no? Las vacaciones le corresponden siempre que el empleado ha trabajado. Entonces, se lo liquida. Pero en el caso de que no haya alcanzado a tomarlas, entonces, en ese caso, las vacaciones no gozadas y el sueldo anual complementario sobre ese concepto de las vacaciones no gozadas también deben ser liquidados. Y el último, señores, los trabajadores eventuales, despido sin justa causa. Aquí, básicamente, estamos en presencia de una situación que, digamos, complica un poco más el tema porque básicamente estamos en una situación. El anterior era un trabajador eventual y terminado el contrato se producía la extinción del mismo y entonces no le correspondía ningún tipo de indemnización porque no era básicamente una situación que no estaba prevista en la norma. En cambio, en este caso es un despido sin justa causa. Y entonces aquí, de nuevo, fíjense que se baja el concepto de la indemnización por daños y perjuicios, y de nuevo, generalmente por la falta de cumplimiento del contrato, y la indemnización igual a la de antigüedad, y el sueldo anual complementario proporcional, y las vacaciones no gozadas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, reitero, antes de comenzar con el ejercicio práctico en sí, les recuerdo que este cuadro tiene que ser para ustedes importante. Lean y resuelvan los ejercicios que viene, si hay alguno de estos casos, por supuesto, o aclaren sueldo anual proporcional, artículo 123, artículo 153. ¿Qué dice? Estos artículos, señores, ni más ni menos, indican los importes que se deben pagar por cada una de estas circunstancias, de estas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le demos el ejercicio, le vamos a decir, pasó tal cosa, haga la liquidación de la indemnización. Y recuerde que haga la liquidación de la indemnización tiene básicamente que ver con las dos situaciones. Los haberes, o sea, lo común, lo normal, lo habitual, lo que el empleado debería ganar, y a eso hay que agregarle toda la parte de la indemnización. Dicho esto, señores, intentemos ver el ejercicio. Un empleador va a tomar un reemplazo para cubrir, en primer lugar, una licencia por matrimonio y a continuación, finalizada la misma, cubrir una licencia por vacaciones. La contratación se hace bajo la modalidad de contrato eventual o de contrato a plazo fijo. Estas son las situaciones que se nos presentan y en las que nosotros tenemos que... ¿Alguien me quiere decir algo? No.
son las situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta a efecto de la resolución del caso. Fíjense ustedes que aquí, y siempre digo lo mismo, no se vuelvan locos en los ejercicios, no salgan desaforadamente a tratar de hacer los cálculos y a contestar sin primero haber razonado sobre la situación. En primer lugar, una licencia por matrimonio y a continuación una licencia por vacaciones. Señores, no hay ningún secreto. Obviamente, estamos hablando de cubrir dos licencias que son total y absolutamente diferentes. En el caso planteado se trata de dos licencias que tienen ambos plazos determinados y ciertos, porque el empleador conoce con total certeza cuándo finaliza cada una de ellas. Entonces, fíjense cómo vamos o cómo deberíamos plantear esta situación. Optar por la modalidad de contrato a plazo fijo. Esta postura plantearía que el caso es propio de la modalidad del contrato a plazo fijo, artículo 90 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya que las partes conocen con certeza la fecha en la que finalizarán las licencias que es necesario cubrir para la contratación. O pueden optar por la modalidad de contrato eventual, como una de las modalidades contractuales receptadas por la Ley de Contrato de Trabajo y complementada por la Ley de Empleo, que son las dos que ustedes tienen que saber, tienen que conocer respecto de las modalidades, mediante el artículo de 68-74. Cuando en la empresa se presentan circunstancias que no pueden ser atendidas por su personal estable, se puede contratar a trabajadores que, de una u otra manera, como veníamos viendo, reemplaza para que el trabajo no sea interrumpido y entonces de esa manera se pueda continuar con la evolución del mismo sin ningún tipo de interrupción. ¿Puede hacerlo una persona de la empresa? Puede, pero generalmente se llama a alguien de afuera para que ayude a la realización o reemplace a ese personal que no va a estar, pero no va a estar en forma temporal, no para siempre, sino temporal. La Ley Nacional de Empleo no solo adecuó la redacción del artículo sobre el contrato, sino que también complementó la figura contractual a través de pautas concretas para diferentes circunstancias, en las cuales se puede utilizar esta modalidad contractual y establecer precisiones. Contrato de trabajo suplente. Cuando el empleador decida celebrar un contrato de trabajo cuyo objeto sea el reemplazo transitorio de un trabajador permanente, por ejemplo, por gozar de licencias legales o convencionales, o que tuvieran derecho a reserva de puestos por un plazo incierto, el artículo 69 de la ley exige que en el texto del contrato se detalle el nombre del trabajador reemplazado. De esta manera, nosotros vamos a tener la certeza de saber de quién estamos hablando. ¿Por qué? Porque las mismas características de a quien reemplazamos va a ser el beneficio de quien lo reemplaza. Hay que tener en cuenta además que las indemnizaciones son menores en la modalidad eventual, por lo que esta es la más apropiada y debidamente fundamentada. O sea que la primera respuesta a nuestra pregunta, que era: ¿la contratación se hace bajo la modalidad de contrato eventual o contrato a plazo fijo? Entonces, señores, nosotros decimos que el contrato eventual es el más acertado para tenerlo en cuenta. Contrato a tiempo determinado, plazo. Te corto ahí un segundito, porque me gustaría abrir acá un poco la discusión al respecto. Esta misma discusión de contrato a plazo fijo, contrato eventual, de la situación planteada, genera distintas opiniones profesionales, las cuales todas son válidas, digamos.
De hecho, esta que les está exponiendo el contador es como la solución propuesta de la cátedra, digamos, y a mi entender es una solución propuesta que es bastante tirada al empleador, digamos, porque la solución propuesta es esa, porque bajo el justificativo, que es real, de que la modalidad eventual tiene unas indemnizaciones, una cuestión de costos, digamos, costo-beneficio. Entonces, ante esta situación, esta es como la decisión o la opinión generalizada de la mayoría de los contadores porque nosotros trabajamos para la patronal. Pero yo acá les quiero abrir la discusión porque yo personalmente, que en general siempre tiro para los empleados, pero bueno, yo estoy en la justicia, así que necesariamente tengo que hacer eso, creo que en esta situación particular presentada, el contrato que corresponde, más allá de lo que se haga en la práctica, pero que lo que corresponde hacer es un contrato a plazo fijo. Y les digo por qué. Como ya les dije, el objetivo de la legislación es proteger a los empleados, ¿sí? A la parte débil de esta relación laboral. El trabajo eventual o el contrato de trabajo eventual se caracteriza principalmente por ser un contrato que en realidad el plazo es incierto, y esa es la particularidad de ambos. Por ejemplo, una empresa que hace barbijos, cuando empezó la pandemia, necesariamente tuvo que empezar a contratar gente porque empezó a producir sin que ellos pudieran prever más barbijos de los esperados. Entonces, ahí sí, la relación laboral debería ser un contrato eventual porque es algo que ellos no pudieron prever y que no sabían cuánto tiempo iba a durar esta demanda excesiva de barbijos en la sociedad. ¿Sí? Está bien, aparte el contrato eventual, pasado un determinado plazo se vuelve como un contrato indeterminado, ¿sí? Pero más allá de eso, esa situación particular es esto, que era algo que ellos no podían prever. Pero el contrato a plazo fijo tiene un plazo determinado y es un plazo previsible. Empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Y en este caso particular que está planteado en el ejercicio, yo soy una defensora de que los tiempos legales de las licencias se conocen. ¿Sí? Se conoce cuánto dura una licencia por maternidad y se conoce cuánto dura una licencia, no me acuerdo cuál era la suma de las licencias. Eso está estipulado o por ley de contrato de trabajo o por convenio colectivo, el convenio colectivo que los engloba. Entonces, si el empleador sabe exactamente cuánto tiempo le corresponde al empleado cumplir su tarea, es un contrato a plazo fijo. Y yo soy una defensora de eso. Para mí eso no es un trabajo eventual, para mí es un trabajo a plazo fijo. ¿Por qué? Por esto que les estoy diciendo, digamos, porque es algo previsible, no es una situación que no se puede determinar cuándo va a finalizar este evento, no. Es una suma de licencias que se sabe cuánto tiempo dura cada licencia y que yo sumo 14 días uno y 10 días del otro y sé que el nuevo empleado tiene que estar 25 días, 24 días, 5 meses, ¿sí? Más allá de abrir la disputa, digamos, lo que yo quiero es que ustedes vean cómo un mismo planteo puede tener dos soluciones y son dos soluciones válidas en la medida que estén justificadas y fundamentadas, ¿sí? Entonces, eventualmente, porque después la pregunta va a ser, ¿y en el parcial qué hacemos, profe? A mi entender, ambas opciones son válidas en la medida que me las justifiquen, ¿sí? Para mí el justificativo de plazo fijo es este que yo les estoy diciendo. Primero, como apelando al espíritu de la ley en principio, y segundo, por la característica de que es un plazo que se puede conocer. Ahora, si ustedes me dicen, no, es un contrato eventual, yo le diría a mi cliente que haga un contrato eventual porque las indemnizaciones son menores, porque, y demás, bueno, está bien, es válida, es una postura válida contra la cual yo no puedo ir, y que de hecho muchos colegas la aceptan como válida, digamos. Pero quiero que sepan que hay algunas preguntas o algunos planteos que no tienen una respuesta cerrada. Y eso es lo interesante de la profesión, porque la respuesta cerrada no sirve de nada, digamos. Lo lindo es cuando tenemos que entrar a buscar una solución a un caso concreto, digamos, como es este en particular, que puede admitir muchas opiniones al respecto.
para mí el criterio profesional, o sea, esto se basa en criterio profesional, y yo les digo, me reconozco como una defensora de los empleados, digamos, pero también reconozco que los contadores profesionales independientes por ahí tienen que tirar un poco más para el otro lado, y que ambas posturas son válidas siempre y cuando tengan un fundamento. Eso es todo. Pero ahí es donde reside, desde mi punto de vista, profesora, el gran problema de catalogar la eventualidad, porque es un término tan amplio, tan poco claro, que realmente lo comparto. Tengo muchos años de ejercicio de la profesión en esto y comparto plenamente con usted. Yo siempre dije y mantuve que si yo conozco el principio y el fin de algo, en este caso de una licencia, no puede ser considerada una eventualidad. Eventualidad sería en el caso, por ejemplo, de un accidente en el que no existía, no podía yo preverlo. Pero como bien lo dijo usted, una maternidad, yo sé, porque la norma me dice cuándo debo otorgarle, desde qué fecha hasta qué fecha, y cuáles son los beneficios de la madre en el caso de otorgar esa licencia. Entonces, eventual hay para mí, desde mi punto de vista profesional, y lo comparto totalmente con usted, pero muy pocos casos en los que pueden ser tomados como eventual. Pero reafirmo el concepto, en este caso, más importante de la contadora. Las dos posiciones son absolutamente válidas. Justifiquen y la respuesta va a ser correcta. Y aparte lo interesante me parece es que justamente tengan a mano toda la norma y ustedes puedan decidir, porque de ahí se basa el asesoramiento. Vos le podés decir a tu cliente, los beneficios de tener poner un trabajo eventual son estos. Los beneficios de tener un plazo fijo es aquel, porque acuérdense también que el trabajo eventual, después de un cierto plazo, que si mal no recuerdo son 6 meses, se convierte en tiempo indeterminado. Entonces también hay que decirle eso, digamos. Hay un montón de otras cosas, o sea, uno tiene que ir con la batería de información. Después, el que toma la decisión es la patronal, digamos, suponiéndonos que estamos dentro del rol de contador independiente que está asesorando a alguien. El que toma las decisiones son ellos, pero nosotros tenemos que desplegarle la batería de información y decirles cuáles son los pros y los contras de las decisiones que va a tomar. Y bueno, después correrá económicamente por ellos, ¿no? Pero la información tiene que estar, digamos, y ustedes, dentro de muy poquito tiempo, van a ser los encargados y van a ser las personas idóneas para dar esa información, ¿sí? Así que a mí en realidad me encanta siempre me gusta este ejercicio porque en realidad abre la puerta a darse cuenta que las opiniones profesionales pueden ser disímiles, pero que en realidad la información está, digamos, y podemos discutir al respecto. Sí, decime, Alexis, perdón. En este caso, como que, o sea, si vamos como nos estaba explicando lo propiamente dicho teórico por la ley, como que lleva más al caso de plazo fijo, creo yo, porque nos dice que es un contrato cierto y determinado. Claro. O sea, sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Por ejemplo, yo creo que lo incierto o lo eventual iría más, por ejemplo, cuando es una licencia, por ejemplo, a lo relacionado a la libertad sindical, todo eso, cuando... por ejemplo, por ahí la libertad sindical no, porque por ahí tienen más plazos más extendidos, pero sí se me ocurre, por ejemplo, un trabajador que sea indispensable y que haya tenido un accidente de trabajo. Y vos necesitas cubrirlo ahora, digamos, pero no sabés si esa persona se va a tomar 2 meses o se va a tomar 1 mes o 3, digamos. ¿Cuánto tiempo le va a tomar la recuperación? Ahí sí, porque vos realmente no podés tener un plazo determinado porque, bueno, cada cuerpo es distinto, cada persona forma recuperación. Hola. Permiso, ¿no? Una de las cosas que por ahí yo recordaba por ahí de las clases, los que nos comentaban en laboral, para dirimir estos casos, uno de los criterios también era el tipo de la actividad que iba a desarrollar el empleado. ¿Por qué? Porque teniendo el espíritu de proteger al empleado y que la norma es el contrato por tiempo indeterminado, el contrato a plazo fijo lo solían reservar, según algunas interpretaciones de la norma, para los casos de actividades que no son de la actividad principal del ente. Por ejemplo, si yo tengo que instalar un sistema
pero no necesito licenciado en sistemas en mi comercio, pero bueno, o necesito eventualmente para arquitectos, para diseñar una red de nuevas sucursales, pero yo en mi actividad yo no necesito arquitectos, entonces era una opción este contrato a plazo fijo para trabajos determinados que no tienen que ver con la actividad de la empresa. Por eso da la oportunidad de renovar el contrato de plazo fijo si la obra no está terminada, haciendo más hincapié más que en el tiempo, en el cumplimiento de una actividad determinada. Por eso el plazo fijo tiene esta opción. Está bien, sí, perfecto. Por eso, porque estamos hablando a través de lo mismo, ¿no es cierto? Un plazo conocido, digamos, que está bien, lo puedes, como decía, extender. Pero en realidad, en principio, no existe esa característica de eventualidad, no hay algo extraordinario que haya que cubrir, no hay algo que no se sepa, digamos, sino que es algo que uno puede prever medianamente, digamos. En cambio, el trabajo eventual, la característica es básicamente cubrir a alguien que resulta, mañana se te chocó la cajera, ¿te quedas sin cajero? ¿Te vas a vos a cobrar? No, tiene que tener una cajera en tu negocio. Claro. ¿Y qué? Pero cuando, qué sé yo, la cajera chocó, pero yo no sé si dentro de 2 meses viene o no viene a trabajar. Mientras tanto, ¿qué hago? No, contrata a alguien por trabajo eventual y hasta incluso eventualmente si la cajera no vuelve porque, no sé, termina con una incapacidad que no puede volver, a esta persona que la tomé eventual la paso a trabajo indeterminado. Pero eso es algo que uno no puede prever el tiempo. Pero para mí, personalmente, esta situación puntual no entra dentro de esa característica. Pero también hay opiniones encontradas, por eso que tampoco quiero ser tan, firme, digamos, determinante. Sí, por eso. Luis. No, o sea, si fuese 2 más 2, 4, todos seríamos reemplazados por sistemas. Está bueno la discusión. Claro, sí. No, y bueno, porque ahí está justamente, por eso a mí me encanta cuando se plantean estas cosas, porque para mí ustedes ya están capacitados para hacer un análisis global de la situación, ¿no? Luis, yo no me olvido que vos dijiste que trabajabas en sueldos. ¿Tuviste alguna circunstancia, algún caso parecido a este? Sinceramente no, profe. No. ¿Y qué tipo de liquidación haces? En realidad ahora no hago más, pero sí teníamos en el estudio comercio, obviamente, rurales, transportistas, sanidad, televisión, o sea, que abarcaban no me acuerdo cómo es que se llama el sindicato. Y ¿El periodista también, ¿no? Sí. Sí, pero no, tiene un nombre específico el sindicato, que no me acuerdo cómo es. Lo mismo que radio. Esas eran los convenios con los que nos regíamos. Definitivamente de todos ellos, Luis, yo te consideraría un experto cuando hablaste de comercio. Creo que es uno de las liquidaciones más difíciles que existen por la cantidad de conceptos que involucra. Y las otras actividades que no son habituales también. Bueno, ¿seguimos? Vamos a ver esta liquidación, vamos a ver esta situación y esta liquidación. Es un contrato a tiempo determinado, plazo fijo. Resolución del contrato por despido antes de su vencimiento. Por despido antes de su vencimiento. Entonces, de esta manera, nosotros tenemos que tener en cuenta, es un plazo fijo por despido antes de su vencimiento. ¿Qué habíamos dicho? Si recordamos el cuadrito, y es la única vez que voy a ir para atrás, si recordamos el cuadrito, decía que debíamos pagarle indemnización por daños y perjuicios, generalmente de los meses que faltan para el cumplimiento del contrato, una indemnización igual a la indemnización por antigüedad, el sueldo anual complementario proporcional, las vacaciones no gozadas y el sueldo anual complementario sobre las vacaciones no gozadas y el preaviso de ser necesario o de existir. En este caso, los datos que tengo son que la extensión del contrato, o sea, la duración del contrato
es del 1 de enero, obviamente está, bueno, del 1 de enero del 16 al 1 de diciembre del 19. El sueldo del trabajador son 60.000 pesos y la fecha de despido se produce el 30 de junio del 19. ¿Cuál es la solución que me propone? Lo que yo tengo que hacer, y esto se lo sugiero como un ejercicio válido antes de empezar con todos los cálculos, es despejar todos los datos que voy a necesitar para llevar adelante entonces la situación de la liquidación. Si nosotros consideramos, fíjense que dice desde enero a diciembre del 19, esto no es 16, esto es 19, porque ahí era donde no me cerraba, desde el 16 al 19, y que el despido se produce entonces en junio del 19. Ahí hay hay un compañero que está levantando la mano, Hugo. Sí, profe. Pregunto, ¿días trabajados también se pagan, profe, o no? Había visto, la pregunta? Claro, en la extinción del trabajo se paga, o sea, los rubros obligatorios no son vacaciones, SAC, proporcional y días trabajados. Sí, lo son, pero lo que pasa es que en este caso, fíjate que la extinción del contrato de trabajo no es a la mitad del mes, es al 31 de julio de 2019. Ah, claro. No hay un porcentaje de días trabajados porque vos decís la indemnización. Sí, claro, sí entiendo. Sí, es por eso. Creo. O sea, si la extinción laboral hubiese sido en cualquier otra fecha del mes, sí correspondería, digamos. En este caso no corresponde. Sí, gracias. No había entendido la pregunta, Hugo. Definitivamente, en absolutamente todos los casos, por eso les dije, tomen como costumbre dejar sentado como si fuera una hoja de trabajo todos los datos que sean necesarios. La pregunta de Hugo tenía que ver, para los que no entendieron como yo, es si se pagaba por días trabajados. Por ejemplo, como se lo aclaró la contadora Marín, si el despido se hubiera producido el día 20, entonces sí hay que pagarle por los 10 días que aún faltan para la finalización del mismo. Pero como en este caso, recuerden ustedes que la mayoría de estos ejercicios, como se lo dije al principio, son ejercicios de laboratorio. Tratamos de que no complejizarlo tanto para que primero se entienda qué es o cómo deberíamos llevar adelante la resolución del caso. Y después sí podemos entrar a modificarlo complejizando algún tema o si ustedes quieren agreguen alguna situación diferente y trataremos con la contadora Marín de ir resolviéndolo en la medida que podamos comprender, digamos, cuál es la situación que quieran plantear. Pero, insisto, tengan en cuenta que son ejercicios de laboratorio. Entonces le decía, antigüedad de 4 años, remuneración 60.000, plazo para finalizar el contrato 5 meses. Fíjense que la fecha del despido es el 30 de junio, entonces para la finalización a diciembre me faltan 5 meses. Y esto era lo que yo le decía. ¿Alguien recuerda cuál es la indemnización del 245? Un mes por cada año trabajado. Perfecto. O fracción mayor a 3 meses. Muy bien. ¿Y de dónde sale entonces los 240.000? Por la antigüedad, que si dice que es del 2016, ¿es por eso? Sí. Tengo 16, 17, 18, 19, 3 años, no sé por qué se Sería 3 años, 11 meses. 4 años. 4 años se considera ahí por los 3 meses. Claro. Bien, esta es una situación a discutir. ¿Por qué 3 años y por qué 4 años? La respuesta correcta son 4 años. Ahora, alguien me explica por qué, el que dijo 4 años, ¿por qué?
Un compañero lo dijo, Recién lo dijeron. pero en 6 realidad meses es o 4 fracción años más. porque la normativa dice que fracción superior a 3 meses se lo computa como un año más. Entonces, Perfecto. si yo tengo 3 años, 2 meses y 28 días, la antigüedad es 3 años. Pero si yo tengo 3 años y 3 meses, ya se lo computa como 4 Un día, años. ¿no? Y un día, Perfecto, claro. pero decime el caso este que estamos viendo. Desde enero del 16 a diciembre del 19. ¿Cuánto tiempo es? A junio 2019. Perdón, a junio del 19. ¿Cuánto tiempo transcurrió? 3 Claro, años y es 6 meses. 6 meses. ¿Se entiende? Entonces, en función de eso, la antigüedad va a ser de 4 años. Decíamos entonces de dónde surgen los 240.000. $60.000 por 4 años de antigüedad. Muy bien. ¿Qué decía el 295? ¿A qué se está refiriendo con esta indemnización del artículo 95? A la antigüedad. Los daños y perjuicios, creo que eran, profe, la del 95. No entendí cuál. Creo que eran los de los daños y perjuicios, la del 95. Sí, señor. ¿Y qué decía la de los daños y perjuicios? Que teníamos que pagarle una indemnización correspondiente a qué. En este caso, el tiempo pendiente de lo que falta para cumplir el contrato pactado. ¿Y cuánto tiempo queda pendiente? 5 meses. Perfecto. Si nosotros multiplicamos 6 por 5, ¿cuánto nos da? Matemática, contesten rápido, 300.000, profe. Perfecto. Bien. Vamos a otra circunstancia de esta liquidación. Indemnizaciones por vacaciones no gozadas. Otro concepto que estaba dentro del cuadrito que habíamos visto. Y hace referencia al artículo 156. Miren, desde mi punto de vista, este cálculo es relativamente complicado. Dice que los días de vacaciones se otorgan en función de la antigüedad que tiene cada uno de los empleados. Y de acuerdo al convenio colectivo de trabajo, unos comienzan con una cantidad X de días y una cantidad X de porcentaje. Tiene mucho que ver aquí también el tema de la antigüedad, cada una. No todos los convenios dicen el 1% sobre cada año trabajado. Hay algunos que hablan del 1,85%. Hay otros que hablan, como por ejemplo la administración pública, del 2%. Hay diferentes conceptos para este tema. Pero bueno, ¿cómo es el cálculo? ¿Cómo es el cálculo que yo tengo que hacer en este caso? Que alguien me diga, a ver, ¿qué es eso de 365 días, 14 días de vacaciones, 180 días trabajados por la cantidad de días de vacaciones? Ese cálculo de 180 por 14 dividido 360 me da 7. ¿Qué es eso? Son las vacaciones. Proporcional, profe. Bien. Y aquí quiero llamarles la atención a la base del cálculo. Cuando nosotros estamos hablando de un sueldo normal, habitual y que no tiene ningún componente que sea ajeno a este concepto, la base del cálculo, lo había dicho la contadora, siempre son 30 días. Pero cuando nosotros vamos a hacer el cálculo sobre vacaciones, la base de cálculo va a ser... Pregunta. Disculpe, profesor. Si se lo despidió el 31 de julio, ¿no serían 7 meses, no 180 días, sino un mes más? ¿210 días?
se lo despide el 31 de julio. Profe, sí, El 30 nosotros de de ahí junio. tenemos que se despide el 30 de julio, Sí, no junio, por eso tenemos en la fecha guía de nueva, despido, digamos. 31 de julio. Bueno, entonces sería el caso de la cantidad de días en que, o sea, Perdón, denme un segundo y ayúdenme a mejorar el cálculo. 31 entonces de julio del 19. ¿Así fue? sí, Sí, profesor. si no, no me daría 5 meses, no me di cuenta de eso. Sí, tomé mal la fecha. Bueno, ahora sí, niña, continúe, que le escucho. Bueno, entonces la fecha, los días trabajados serían 210, 30 por 7. Y ahí sería un poquito más de 7 días. Exacto. Bueno, ¿y cómo quedaría? Decime porque yo no tengo el cálculo acá y no tengo calculadora tampoco. Me da 8,16 días. ¿8 días? Sí, 8,16 días. 8 días. No puede ser menos, tiene que ser. Si le quedan 5 meses, ¿no? 5 meses le quedan por trabajar. O sea, tiene que ser menos, 6 con... No tengo calculadora tampoco, pero 6 y algo tiene que... Pero tiene más días trabajados. O sea, 210 días. Claro, tiene más días trabajados, por ende le corresponde más días de vacaciones. Está bien, es 8 y pico. Ah, también tenés razón, sí, perdón. 8,16 es, sí. Y entonces, ¿este resultado cuál es? 19.200, profe. Perfecto. Ahí estaríamos entonces. Arriba, profe, donde empieza el cuadrito, más Sí. arriba, ahí usted había puesto que faltan 5 meses para que termine el plazo del contrato y en realidad faltan 4. No, 5, está bien. No, De 5 julio, faltan. Pero el primero de diciembre vence. los mató a todos. No, dice el 31 de diciembre de 2019. Pues no. Yo tengo, en mi Yo tengo el fotocopia primero yo tengo también. el 1. Ah, sí, el 1 de primero diciembre. de diciembre. Tiene razón. Sí, y después en el otro, el de abajo, dice la extensión del contrato. Es como que no están todos los datos. Bueno, no, el punto 2.2 es el que dice 31 de Vamos a diciembre. hacer un cambio nomás, Luis. Ahí en la extensión del contrato es hasta el 31 de diciembre de 2019. Agreguen el 3 adelante y entonces dejamos de confundirnos entre todos y queda una fecha cerrada. Y queda el planteo como está. Al 31 de diciembre nomás está bien. Yo lo que quiero que ustedes, me parece que la mayoría, por lo que estuvieron diciendo, entiende cómo se calculan las indemnizaciones por vacaciones no gozadas, las proporcionales. Quiero saber si alguien no sabe para poder explicarlo. Yo no sé, profe, ¿podría explicarlo? Bien. En principio, como dijo el contador, hay un periodo vacacional que le corresponde a cada trabajador de acuerdo a la antigüedad. Esa antigüedad se computa siempre al 31 de diciembre del año que se está otorgando, del año al que corresponde, digamos, esas vacaciones. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque hay un periodo en que la ley estipula que se le puede otorgar este periodo de vacaciones, pero el cómputo de la cantidad de años corresponde al 31 de diciembre. Entonces, puede ser que este periodo vacacional va desde octubre del año hasta el 30 de abril del año siguiente. No importa dentro de ese periodo cuándo se lo tome, pero siempre se computa la antigüedad del empleado al 31 de diciembre del 2021, en este caso, suponiendo que estamos en el 2021. Bien, dicho esto, la ley de contrato de trabajo determina que de acuerdo a la antigüedad que tiene cada uno de los empleados, le corresponde una determinada cantidad de días de vacación. Así, por ejemplo, hasta 5 años de antigüedad computadas al 31 de diciembre del año que estoy otorgando, le corresponde 14 días.
cuando la antigüedad es hasta mayor a 5 y hasta 10 le corresponde 21 y así va aumentando de acuerdo a los años de antigüedad. También, como dijo el contador, esto puede cambiar si si el convenio colectivo de trabajo específico les determina alguna condición mejor. Es decir, el mismo convenio puede estipular que en realidad a aquel empleado que tenga una antigüedad de 5 años le corresponden 30 días de vacaciones y entonces tendremos que respetar esa proporcionalidad, ¿sí? Pero en principio, la norma general y la norma base, si es que el convenio no dice otra cosa, es lo que establece la ley de contrato de trabajo. Para este caso, de este empleado en particular, fíjense que era un empleado que tenía una antigüedad de, habíamos dicho, 5 años. Sí, porque 2016... claro, entonces fíjense, entró a trabajar el 1 de enero de 2016, entonces tenemos todo 2016, todo 2017, todo 2018, y al 31 de diciembre de 2019 este empleado hubiese tenido 4 años. Lo despidieron antes, pero no importa, yo igual computo como si el trabajador hubiese continuado trabajando esos 4 años y por lo tanto considero que a él, si hubiese continuado su relación laboral, le hubiese correspondido recibir al final de ese año 14 días de vacación. Pero como efectivamente prestó menos servicios que el año completo, lo que hacemos es sacar una proporcionalidad de esos días. Entonces, si este trabajador hubiese trabajado 360 días, vale decir el año completo, le hubiese correspondido 14 días de vacación. Pero como en realidad trabajó 180 días, ¿quedamos? ¿O 210? 180. 210. 210 era porque al final era... No, 180 porque era el 30 de junio al 31 de julio. 31 de julio. 31 de julio. Entonces, en realidad, como este trabajador, en vez, está mal ahí el cálculo, Luis, cuando en vez de 180 son 210. Entonces, este trabajador, si hubiese trabajado 360 días, le hubiese correspondido 14 días de vacación. Pero como en realidad trabajó 210 días, hacemos una regla de 3 simple y decimos cuántos días proporcionales le hubiese correspondido gozar, ¿sí? Y en función de esa proporcionalidad de días es que sacamos las vacaciones proporcionales como concepto indemnizatorio. Y entonces, en ese caso, tomamos la base de cálculo, que es la mejor remuneración, en este caso los 60.000 pesos, dividimos por 25, que se acuerdan que cuando habíamos dado horas extras dijimos que para el cálculo de vacaciones tomábamos como divisor 25 y no 30, que eso lo establecía el artículo 155 de la Ley de Contrato de Trabajo, y lo multiplicamos por la cantidad de días proporcionales que le correspondería a ese trabajador. Y ese es el resultado de los 19.200 que el contador está expresando ahí. ¿Se entendió? Profe. Sí, Perfecto, profesora. Profe, en el caso de que hubiese sido 5 años, digamos, entre 5 y 10 años, ahí sí en vez de multiplicar por 14, multiplico por 21, digamos. Claro, ahí le hacemos la regla. Si hubiese trabajado 360 días, le hubiese correspondido 21, pero trabajó 210, entonces obviamente que la cantidad de días va a ser mayor. ¿Sí? Incluso, fíjense, vamos a suponer un empleado que ahora, en el 2020, el año pasado, vamos a suponer que este empleado cumplía antigüedad en agosto del 2020, ¿sí? Que en agosto del 2020 él hubiese cumplido 6 años de antigüedad. Y entonces, de acuerdo a la Ley de Contrato de Trabajo, este empleado, en vez de corresponder 14 días de vacaciones, ese año, vale decir, por el 2020, le hubiese correspondido 21 días de vacaciones, ¿sí? Porque pasó la antigüedad. Y yo les dije que se computaban los días de antigüedad de acuerdo por año calendario, al 31 de diciembre, en este caso del 2020. Dijimos que en agosto cumplía antigüedad. Ahora, si este empleado en abril lo despidieron, vale decir, antes de llegar a agosto, es decir, antes de cumplir los 6 años de antigüedad que les daría el derecho a tener los 21 días de vacaciones, igual yo la regla de 3 simple la sigo haciendo con 21 días de vacaciones. ¿Por qué? Porque la ley dice que hay que pagarle como si el empleado hubiese estado activo. Y si el empleado hubiese estado en actividad, a él, al 31 de diciembre de ese año, le hubiese correspondido gozar de 21 días de vacaciones y no de 14. Aun cuando a la fecha de la extinción laboral todavía no hubiese adquirido ese derecho. ¿Se entiende? ¿O los
Perfecto, perfecto. Profe, ¿hay algún límite mínimo, digamos, por ejemplo, lo despidieron en enero, por ejemplo? ¿Se toma igual el año para las vacaciones? No. Sí, ahí entraba en eso justamente. En realidad, la ley lo que nos dice es que tiene que haber, para hacer este cómputo de antigüedad, vale decir, por 14 días o 20 días, el trabajador tiene que prestar servicios 180 días anteriores. Efectivamente prestar servicio durante 180 días del año. Entonces, una vez que haya básicamente trabajado medio año, claro, mi ejemplo en ese no fue porque era en abril. Vamos a suponer que fue en junio y en agosto, pero suponiendo que él hubiese trabajado 180 días, ahí recién va el cómputo de 14, 21 y demás. Si no trabajó 180 días, le corresponde un día de vacaciones por 20 días efectivamente trabajados. Entonces, por ejemplo, en el caso del compañero que dice que lo despidieron en enero, si el trabajador obviamente no va a llegar a haber efectivamente trabajado 180 días en ese año, sino que le va a corresponder un día de vacaciones. ¿Sí? ¿Me siguieron o les hago otra vez? Sí, profe. Profe, yo tengo una consulta. Yo tengo acá mi apunte laboral, estaba mirando, y yo tengo como 302 días hábiles del año. Si yo tomo los 25 días hábiles del mes, según tengo acá, tengo que tener en cuenta los 302 días hábiles del año para hacer el cálculo. No sé si tengo más. Sí, a mí me parece que eso es como demasiado detallista. En realidad, a ver, es porque habla de días efectivamente trabajados, pero la realidad es que la parametrización de los sistemas toma todos los meses de 30 días y se consideran los días efectivamente trabajados, que uno podría decir 24 días en el año, pero igual tomás los 360. Está bien, no, discúlpame, porque en realidad, ¿por qué tomamos los 360 y por qué tomamos los 30 como 30 días trabajados? Porque se supone que está a disposición del empleador, ¿me entendés? Por más de que él no fue a trabajar por ahí un domingo, pero en realidad si el empleador le hubiese dicho que por una situación eventual necesitaba venir a cubrirlo, él estaba a disposición del empleador. Por eso que en general la práctica y la doctrina toma 360 y 30, y también me parece que un poco para facilitar el cálculo. Sí. Le quería preguntar por el tema de que cuando hacemos la proporción de vacaciones que le corresponde al trabajador, tomamos, si nos da con decimales, tomamos, digamos, número entero o multiplicamos por lo que nos da, digamos, realmente. Y en realidad correspondería por números enteros, porque obviamente no le podría corresponder 7,5 días. Pero bueno, viste que por ahí no quiero ponerme tan rigurosa con ese cálculo, porque en realidad ahora que ustedes por suerte van a rendir con Excel, por ahí si ya toman como relacionada a esa celda, digamos que ya habían calculado la proporcionalidad, eso está bien igual también. Y también está bien si le dio 7,5 y tomaron 8, digamos. Si el cálculo es manual, cuando estamos rindiendo, digamos, en la calculadora se les hace muy difícil poner 7,85555. Pero ahora que vamos a hacer con Excel... A nivel legal, digamos, ¿cómo tomaría, digamos, qué proporción, digamos, o en número entero? Por días enteros. Siempre. A favor del empleado. Siempre a favor del empleado, pero no, me parece que es como una discusión demasiado finita ahí, digamos. Sí, en realidad correspondería a días enteros. Bien, señores, como siempre me asombra y me maravilla la profesora Marín. Yo la admiro en todo lo que tiene que ver con recursos humanos y liquidación de sueldos. A mí todavía me sigue costando entender esas pequeñas situaciones que plantearon ustedes de las proporcionalidades, porque si bien es cierto, está todo absolutamente indicado, por ahí tiene mucho que ver la posición del profesional y lo que sí o sí tenemos que aconsejar a nuestro empleador respecto de la conveniencia. Señores, nos hemos entendido unos minutos y el profesor Taca no le va a gustar esto, así que continuamos en la próxima clase exactamente tal cual lo que acabamos de hacer. Por favor, resuelvan los ejercicios de lo que quedan de
ustedes me van a decir si me equivoqué o no me equivoqué. Perdón, en ese también del SAC proporcional, si es al 31 de julio, solamente es proporcional un mes. Bueno, lo replanteamos el ejercicio. Ustedes vengan el jueves. Y traemos filoso el jueves, los esperamos con el ejercicio replanteado. Cosa que me parece espectacular que puedan detectar todo este tipo de situaciones. Sí, genial. El jueves los esperamos con los ejercicios planteados. Es importante que vean qué le corresponde de acuerdo a la ley de contrato de trabajo. Y en función de eso hacemos la solución el jueves. Entre todos consensuamos la solución. Y bueno, no sé si Luis hay algo más que agregar. No, profesora, nada más voy a dejar de grabar y por favor pido disculpas al profesor Taca. Concurran a sus clases, aunque si los reta, díganle que la culpa fue nuestra. Que tengan buenas tardes. Chao chicos, nos vemos jueves. Buenas tardes, profe, gracias. Hasta luego, profesor.